Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia. Hago mucha cirugía de columna vertebral, tengo una subespecialidad en columna vertebral y medicina regenerativa desde hace más de 12 años. Agradezco la invitación a participar en este curso, en este congreso, y especialmente a todos los participantes, a los panelistas, pero especialmente al doctor Miranda y al doctor Tagle por todo el esfuerzo que han hecho para promocionar a la medicina regenerativa en México y ahora a nivel mundial. El tema que me invitaron a participar es la medicina regenerativa, ¿sí?, en columna vertebral. Esta diapositiva me gusta porque dice: los libros, las lentes y los paraguas solo sirven si se abren, y así sucede con la medicina regenerativa, ¿sí? Lo primero que nos van a decir, sobre todo los colegas tradicionales alópatas, es que no está aprobado por la FDA, y efectivamente no tiene una aprobación por la FDA. Pero vamos a ver qué dice la FDA de los esteroides. Ya ves que lo más común es inyectar esteroides, bloqueos o transforaminales de cortisona epidural. Vamos a ver qué dice la FDA. Dice que la inyección de esteroides epidurales puede resultar en raros, pero efectos adversos que pueden ser muy serios. La efectividad y la seguridad de la inyección de esteroides epidurales no ha sido establecida, por lo tanto la FDA no aprueba el uso de esteroides para este uso. Es decir, cuando me dicen que es experimental, le digo, y no está aprobado por FDA, yo le digo, pues lo tuyo tampoco, ¿sí? Esta diapositiva me gusta porque ¿qué es lo que sucede? La medicina convencional está muy acostumbrada y es muy expectante, es decir, está y juega con la evolución natural de la enfermedad, porque todos sabemos que, por ejemplo, es alguien que se agacha, se entrinca. Lo más común es que el paciente con signo, a pesar del doctor, 3 a 6 semanas va a estar bien, porque es la evolución natural de un esguince lumbar. Entonces la medicina tradicional alópata es muy expectante de eso, por eso dan antiinflamatorios, colocan esteroides epidurales, mandan a terapia, porque están jugando con la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué es la medicina regenerativa? Ustedes ya lo saben, es aquella ciencia, ¿sí?, que se encarga de buscar ideas y desarrollar nuevas terapias biológicas y de dispositivos para mejorar al cuerpo cuando éste no ha tenido la capacidad de repararse funcional o estructuralmente. ¿Por qué se requiere en ortopedia? Porque hay muchas lesiones tendinosas que no mejoran, y hablando de hombro, por ejemplo, el 40% de rupturas después de una cirugía. En articulaciones, 62% de los pacientes con artrosis importante de las articulaciones es menor a 65 años, y se realizan 1 millón de reemplazos de rodilla al año o más en Estados Unidos. Vamos a hablar de columna. Se practican casi 1 millón o más de 1 millón de cirugías de columna, y un 40% de ellas son fusiones. Las otras son disectomías o laminectomías sencillas. Pero vean lo que dice este estudio de Maine, en el cual reporta que el 30% de los pacientes sometidos a cirugía de columna persisten con dolor, otros dicen 30%. Entonces, esta alta prevalencia de dolor lumbar crónico, así como de su persistencia después de la cirugía, es que nos lleva a buscar nuevas alternativas para mejorar a los pacientes, sobre todo siendo menos agresivo. Entre los recursos, las terapias que a mí me gusta utilizar en columna vertebral está la ozonoterapia, la proloterapia, plasma rico en plaquetas, lisado plaquetario. Me gusta la médula ósea, me gusta usar también la grasa, ya sea en fracción vascular estromal o como micrograsa o nanofat, también lo he utilizado. Exosomas tengo poca experiencia, pero es una herramienta que en ocasiones he utilizado, y la que me gusta más, que más me gustaría hacer cada vez en forma más frecuente, es las células mesenquimales halogénicas o autólogas, pero que también lo practicamos, pero realmente el de batalla es el plasma rico en plaquetas y el concentrado de médula ósea. Y cuando me dicen, oye, es que no hay evidencia de lo que tú estás haciendo, Ramiro, vean lo interesante. Este es un estudio que se hizo de los 10 procedimientos más comunes en cirugía ortopédica, y en los cuales vean donde dice evidencia que soporta su uso, realmente solo el túnel del carpo. Todas las demás cirugías de las articulaciones
no está soportado su uso en la literatura, ¿sí? ¿Para qué podemos utilizar la medicina regenerativa? Para evitar cirugía, para preparar para la cirugía, durante la cirugía, como refuerzo al procedimiento, o simplemente si este no funcionó o hay un retraso en el proceso. Y una diapositiva que me gusta mucho mostrar es la inflamación. Hay que ver que la inflamación crónica siempre es mala, pero la inflamación aguda la gran mayoría de las veces es buena porque es reparadora. Entonces lo que hacemos al inyectar productos biológicos, ¿qué es? Intentar que una lesión que el cuerpo quiso reparar y no se logró, la desbloqueemos. Es decir, ese es el intento que buscamos con la medicina regenerativa. Y esta diapositiva es muy interesante, en la cual si ustedes vean como una inflamación, ¿sí? Una inflamación, ¿sí? Nos lleva a un proceso de regeneración, pero que si no tenemos tantos factores de reparación, nos lleva a una gran fibrosis y a una ausencia de reparación. Si a este mismo evento inflamatorio le agregamos células, le agregamos factores de reparación, la regeneración es mucho más alta y entonces la cicatriz o la posibilidad de falla es menor. Entonces simplemente ¿qué es? Agregar factores y agregar células de reparación para que se logre restaurar la lesión. En columna vertebral algo muy importante es el diagnóstico, es decir, la resonancia no es 100% fidedigna, tiene un 40% de fallas positivas. Para un buen diagnóstico necesitamos una historia clínica, una exploración física, maniobras especiales, estudios de imagen, así como, obviamente, pruebas complementarias. Y el buen diagnóstico es el que nos va a llevar al buen tratamiento. Y es común que las imágenes no correspondan con el dolor. Por ejemplo, en rodilla pasa eso igualmente. ¿Cuántas veces no hemos visto un paciente de rodilla con una gran lesión y con un menor dolor o con casi nada de dolor? O que nos han dicho, oiga, ¿por qué dice que estoy peor de una rodilla si me duele más la otra? Bueno, así sucede en la columna vertebral igualmente, ¿sí? En una resonancia, ¿qué significa un disco negro? Si no le has hecho nada, vean este disco negro, si no le has hecho nada, no ha ido a rehabilitación, no ha ido a terapia, tómenlo como un hallazgo. Oye, ¿sabes qué? Sí lo mandé a terapia, sigue con dolor, muy probablemente entonces ese disco sea la causa de la molestia. Pero vean cómo le hicimos una discografía y es un disco perfectamente sano. ¿Qué significa eso? No todos los discos son causa de dolor. Y no se les olvide, hay que valorar siempre facetas, ligamentos, sacroiliacas, glúteos, caderas, trastornos abdominales o inflamatorios crónicos que pueden remediar, y es el diagnóstico diferencial de los problemas de columna. Hay una relación muy estrecha que tenemos que diferenciar entre enfermedad discal degenerativa o ruptura discal, desgaste de disco, a hernia de disco. Son padecimientos totalmente diferentes. Y hay que recordar que en la tríada de la curación en ortopedia existen células, existen factores de reparación y el armazón donde vamos a dejar nuestras células y nuestros factores de reparación. Las terapias celulares pueden llevar a una mejoría en la colágena y disco, es decir, está demostrado que la terapia biológica puede ayudar, incluso en fusiones vertebrales también está demostrado que puede ayudar. Y este artículo es muy interesante, los que lo puedan obtener, es de la Asociación Mundial o Americana, de especialistas en dolor de 2019, en los cuales hablan del responsable uso, seguridad y eficacia de los biológicos, y en los cuales llegan a la conclusión de que intradiscal existe una evidencia de grado 3 de PRP y de células mesenquimales, y en facetas epidurales y sacroiliacas es evidencia tipo 4, es decir, no hay evidencia tipo 1, tipo 2, pero en algunas patologías, sobre todo codo, pie, ya hay evidencia tipo 1 de la utilidad de los biológicos como medicina regenerativa en ortopedia. Este suplemento es muy interesante porque es de una revista muy famosa en columna, en los cuales hablan de los biológicos, y vean lo que dice. Algunos estudios preclínicos y clínicos han confirmado el concepto y han otorgado resultados muy entusiastas de los efectos regenerativos de la medicina biológica. Y vean también que dice, gran parte de los estudios soportan el uso de biológicos. Obviamente hay que hacer más estudios,
pero puede ser interesante para meter a la práctica diaria. Entonces, hay una asociación internacional muy famosa que es la AO, también ya tiene su capítulo de ortopedia regenerativa, y vamos a llegar a casos. Este es un paciente de 28 años, historia de dolor lumbar crónico con un síndrome facetario clínico característico. Vean que tiene unos discos prácticamente normales, pero un dolor facetario característico. Entonces, ¿qué hacemos? Infiltración de facetas, infiltración transforaminal, ¿sí? Y siempre agregamos, o casi siempre agregamos también inyecciones de sacroiliaca, ligamentos iliolumbares e iliotransversos. Es decir, hacemos un combo de toda la estabilidad primaria de la columna. Paciente masculino, 46 años, diagnóstico de enfermedad escaldegenerativa L4-L5 y L5-S1, con un canal lumbar estrecho. Vean el canal lumbar estrecho a nivel L4-L5, L5-S1, también trae algo de desgaste en L3-L4. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Lo que les comentaba, facetas, ligamentos, epidurales, transforaminal, todo el combo completo. Y el 80% de los pacientes bien seleccionados van a mejorar. Otro paciente masculino, 49 años, este paciente tiene dolor lumbar, dolor cervical y una rodilla multioperada. Estos son los diagnósticos: enfermedad escaldegenerativa, ruptura discal, síndrome facetario lumbar y cervical y una gonartrosis grado 3, posoperado de menisco. Estas son las radiografías. Vean la rodilla, tenés una rodilla muy lastimada, ¿sí? Su resonancia, un canal lumbar estrecho con una enfermedad escaldegenerativa L4, L5 y L5, S1. Paso rápido, no paso el video, pero hicimos una infiltración intradiscal de ozono, así como el plasma rico en plaquetas y la estabilidad ligamentaria con biológicos plasma rico en plaquetas. En la rodilla utilizamos PRP con concentrado de médula ósea y la mejoría 85 en columna lumbar y 80 en rodilla a los 3 años. ¿Sí? Paciente femenina, 69 años, dolor lumbar crónico sin radiculopatía con coxalgia bilateral. Vean cómo se ve una disminución leve del espacio articular de la cadera, una escoliosis, cambios degenerativos leves a moderados de la columna vertebral. Vean cómo tiene desgaste principalmente el disco L4-L5 con una estenosis moderada del nivel L4-L5. Estos son los diagnósticos: sacroileitis, bursitis trocantérica bilateral, síndrome facetario, obviamente los discos. Esta es una infiltración tradicional habitual. Vean cómo estamos inyectando facetas, estamos inyectando ligamentos, sacroiliacas, transforaminales, a veces intradiscal, no siempre intradiscal. ¿Sí? A veces hacemos incluso en ligamento supraespinoso e interespinoso. ¿Sí? Y a esta paciente le asociamos bursas con PRP y concentrado en médula ósea y una mejoría muy satisfactoria a los 2 años. ¿Sí? Esta paciente es muy interesante, es una paciente de 47 años, corredora, no profesional, pero semiprofesional, es decir, de las que corren maratones en forma frecuente, que acude solo por dolor en la ingle derecha cuando corría. Dice que cuando corría le dolía la ingle derecha, en la vida normal, vida tradicional, no le daba molestia, pero ella quería seguir corriendo. La cadera prácticamente es normal, ¿sí? Le tomé resonancia de cadera, es normal, pero vean la degeneración que tiene del espacio discal L5-S1, incluso con cambios tipo MODIC y cambios menores también en el disco L4-L5. Hicimos una infiltración transforaminal L4-L5 y L5-S1 derecha con plasma pobre y glucosado al 5%. Le hicimos una estabilización de las facetas y ligamentaria, y la paciente, este es el mensaje que me manda, en el cual pone agradecimiento especial al doctor Ramiro, el cual, a pesar de que me dice que no corra, me dejó lista para 42 kilómetros sin falla, ¿sí? Y la verdad es que ha seguido corriendo maratones. Es decir, de repente, ¿cuántos pacientes no hemos visto con imágenes que no corresponden con su dolor? Aquí está el testimonio, lo voy a brincar. ¿Sí? ¿Qué es mejor de todo lo que podemos hacer de medicina regenerativa? No sé, vean todos los productos que utilizo, todas las herramientas que utilizo. Cada paciente es diferente, selecciono cada paciente y de acuerdo a la historia, evolución, tipo de presentación, grado de dolor, imagen personal, realizo la opción. Lo que sí les puedo decir es que entre más herramientas manejen, mayor es su posibilidad de éxito. ¿Sí? Y algo interesante, a quién estás inyectando es mucho más importante que la sustancia que estás aplicando todo el tiempo.
selección del paciente, selección del paciente, ¿sí? Las células madre, el plasma rico, la medicina regenerativa en general es curativa, tiende a ser curativa, pero también depende cómo, cuándo y cómo se aplica, ¿sí? Hay que recordar que hay factores que inhiben o nos disminuyen nuestra posibilidad de éxito, entre los cuales principalmente está la edad, obviamente el grado de daño, qué enfermedades tiene asociadas, problemas del sistema inmune, la tiroides, trastornos gastrointestinales, si le gusta al paciente hacer ejercicio, si le gusta participar en la rehabilitación, obviamente el factor mental, emocional y cómo maneja su dolor. Esta diapositiva es bien interesante, aquí ya lo vuelvo a resumir, cuáles son los factores más importantes. El síndrome metabólico es un factor muy asociado con esta enfermedad, ¿sí? Tenemos que considerar también medicamentos, si toma INE, si toma cortisona, si toma medicamentos para el colesterol, que también nos disminuye nuestra posibilidad de éxito con el tratamiento regenerativo. Hay que recordar que podemos abusar de la medicina regenerativa como se puede abusar de la cirugía, de la terapia, de los medicamentos. Entonces hay que buscar el justo medio para cada paciente. La enfermedad articular hay que recordar que es multisistémica, pero también son multifactores los que participan, en el cual incluye factores genéticos, factores de reparación, cargas mecánicas, el medio ambiente, el estilo de vida, son muchos factores que contribuyen, ¿sí? Me gusta recalcar y enfatizar que sobre todo los pacientes de columna, y sobre todo cuando son como los que he mostrado, que tienen rodilla, cadera, columna, hombro, realmente es una artrosis degenerativa y debe ser tratada como una enfermedad sistémica. Está demostrado que está asociado con el síndrome metabólico, es decir, si es un paciente con síndrome metabólico, ¿qué significa? Obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos en colesterol o triglicéridos, este paciente va a ser más propenso a desarrollar una artrosis degenerativa. Prácticamente pudiéramos decir que la artrosis degenerativa es el quinto elemento del síndrome metabólico, ¿sí? Y aquí vean cómo dos factores del síndrome metabólico te incrementa 2 o 3 veces la posibilidad de una artrosis degenerativa, y si tienen 3 o más componentes del síndrome metabólico, hasta 10 veces la posibilidad de desarrollar una artrosis degenerativa, ¿sí? Hay que también muchas veces recordar que tenemos que preparar el terreno antes de aplicar la medicina regenerativa. Plasmocélulas, muchas veces hay que preparar el terreno. ¿Qué hacer? No sé, ¿qué herramientas saben hacer? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué saben ustedes en su armamentario también tecnológico? ¿Con qué cuentan? Para ver cualquiera de estos elementos le puedan ofrecer a sus pacientes con un problema de columna vertebral, y todo es medicina regenerativa. Y hay que hacer tratamientos más holísticos, es decir, cuando llegue un paciente no nada más ver la columna, sino verlo en forma integral para poder obtener un resultado más definitivo a mediano y largo plazo. Y este es un concepto muy interesante. Cuando valoran una articulación, hay que valorar 4 factores. La articulación, primeramente, es decir, en qué condiciones se encuentra el disco o en qué condiciones se encuentra el cartílago. ¿Qué estabilidad tiene? ¿Está en eje o no está en eje? Es decir, ¿está en simetría o no? ¿Y cuál es la coordinación neuromuscular? Es decir, hay que valorar esos 4 factores para otorgar un tratamiento apropiado al paciente. Hablando así en fines prácticos o sencillos, si es una lesión no mayor, tratamiento conservador. Una lesión ya leve a moderada, infiltraciones regenerativas, plasma, prolo, ozono, todo ese tipo de terapias. Una lesión más avanzada, yo creo que debemos utilizar células, y no se les olvide, el tratamiento final de las enfermedades articulares degenerativas es cirugía, que si obviamente tratamos en forma temprana, retardamos e incluso podemos evitar la cirugía, pero también hay pacientes que llegan en estados ya que son 100% quirúrgicos. Por eso es muy importante la evaluación global del paciente. Y puntos importantes a considerar son las variantes discales, el desgaste de las facetas, si tiene compromiso o no tiene compromiso neurológico, si tiene déficit o no tiene déficit neurológico, en qué balance se encuentra sagital o coronal, que tratemos de encontrar cuáles son las reales fuentes de dolor, obviamente el estado emocional y muscular del paciente,
y sobre todo, que es muy importante, qué tanto afecta calidad de vida, porque al final de cuentas, cuando ofrecemos un tratamiento regenerativo es porque queremos mejorar calidad de vida, ¿sí? Me gusta suplementar a los pacientes, principalmente estas son las cosas que valoro, y algo que no se les debe olvidar es valorar el sistema hormonal. El sistema hormonal es muy interesante, que tenemos que suplementar, sobre todo en el adulto mayor, ¿sí? Y cuando tenemos pacientes que no preparamos el terreno y están en mal estado de salud, muy probablemente vamos a tener unos resultados pobres, ¿sí? Aquí el doctor Miranda difiere conmigo, él dice que es para todos los pacientes. Yo digo que no todos los pacientes son candidatos a medicina regenerativa, hay que valorarla en forma integral. A lo mejor a todos deberíamos darle medicina regenerativa, estoy de acuerdo, pero hay algunos pacientes que yo considero que no se los debemos ofrecer por todas las condiciones que hemos hablado, o simplemente porque son quirúrgicos. Y hay que recordar que nosotros somos coach de salud, somos guías, pero el responsable de la salud es el propio paciente. Nosotros le podemos ayudar, ofrecer herramientas, pero hay que hacerlos responsables de su tratamiento, especialmente en padecimientos ortopédicos, porque mucho depende del fortalecimiento muscular, de los cuidados y del entusiasmo que tengan por la vida, ¿sí? Y me despido con esta frase que me gusta mucho de Thomas Edison, en la cual dice que el médico del futuro no prescribirá medicamentos, sino interesará a sus pacientes en sus cuidados en el marco humano, en cuanto a la alimentación, la causa y la prevención de la enfermedad. Les agradezco mucho su atención. Este es mi correo, ramirorestaura@gmail.com. Para cualquier comentario estamos para servirles. Que disfruten. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Que la pasen bien.